Bueno, en esta serie de mensajes, lo que es normal, especialmente en este país, es para pasar cada capítulo en sección y ir rápido para poder terminar la serie de mensajes y que la iglesia o el pastor se siente que ya hemos cumplido el proyecto. Bueno, la palabra de Dios no es un proyecto. Cada historia en la Biblia es de mucha importancia. Tenemos que aprender cómo tomar la historia en base de cómo fue escrita la historia y el tiempo que está dentro de la historia. Por eso vamos a pasar todo el tiempo hoy en capítulo 40 de nuevo. La semana pasada hablamos de José en la cárcel. Ahora continuamos tocando el tema de José en la cárcel. ¿Por qué? La razón que es tan importante es lo siguiente. José menciona algo que realmente sabemos, no José, sus hermanos, en 42, de que cuando ellos estaban bajo la presión de su hermano como autoridad, como gobernador de Egipto, los hermanos todavía no sabían que era José. Pero entre ellos en 42 estaban diciendo, este castigo, juicio, angustia está pasando sobre nosotros porque cuando nuestro hermano estaba en angustia extrema, nosotros no queremos escucharlo. Lo ignoramos. Entonces, esa palabra angustia o angustiado, nosotros como cultura no la usamos mucho. En inglés, en esta cultura de inglés, la palabra se llama distress. Y solamente se usa con términos de un barco que va a hundir, un avión que está con problema, que se llama un señal de distress o distress signal, que es de angustia. Pero separado de eso, la cultura no usa la palabra. Ahora en Latinoamérica usa más frecuente la palabra angustia, pero tampoco es tan común. Pero es la palabra correcta para dar la descripción lo que pasa cuando nuestro alma está en crisis, como un ataque de pánico. Y es un problema que no realmente es presente en nuestra cultura, porque en la Biblia se usa la palabra 115 veces, la palabra angustia. ¿Y por qué eso es importante? Porque en este momento de ser tirado en un pozo y ser vendido como esclavo, José estaba en un momento de ataque de pánico, estaba angustiado del alma, dice el texto, angustiado del espíritu. Eso es un momento donde tú pasas por una crisis que no puedes poner en palabras. Pensando en los judíos, cuando los soldados de los nazis de Hitler entraron a las casas, apartamentos de los judíos para agarrarles y agarrar a los niños y tirar los infantes por la calle, las mamás, papás estaban en ¿qué? Angustia extrema. Estaban en shock, que no pueden creer que el soldado acaba de tirar mi infante en la calle y tirar todos mis niños y mi esposo en un camión para llevarlos a su muerto. En ese momento el cerebro ni puede capturar el shock, lo que está pasando. Así es el lenguaje de los mismos hermanos dando comentario sobre su propio hermanito cuando estaban tirándolo en el pozo y vendiéndolo a él como esclavo. Otra vez, 115 veces la Biblia usa este término. En hebreo, la raíz de esta palabra sale de tres áreas. Primero, el estado de una persona. Un estado opresivo de adversidad física, mental, social o económica. También palabras relacionadas, persecución, dolor, tribulación y otra vez angustia. Definición número 2. Angustia extrema del cuerpo o la mente. Temas relacionados, sufrimiento, aflicción, agonía, vejación, angustia. Y número 3, problema como en un evento, un crisis de un evento. Un evento que causa angustia o dolor. Palabras relacionadas son vejación y queja. Entonces, algo que vamos a tocar más durante todo el mensaje es lo siguiente. 12 años en la cárcel
José sí experimentó la angustia de lo que estaba sufriendo. El hecho que los dos oficiales del faraón se le olvidaron de él, especialmente el copero que Dios se levantó de nuevo, estaba en la casa del faraón, se le olvidó por completo de José. En todo el tiempo de pasar por esta angustia, pasar por este estrés en la cárcel personal, sin que alguien sabía sobre lo que él estaba sufriendo, nadie sabía de su familia, no tenía amigos, no tenía nadie. Todo este tiempo de que podemos decir hambruno personal fue para prepararlo para el hambruno macro que iba a pasar entre todas las naciones. Entonces, por tantos años, en total 12 años, Dios estaba preparando a José cuando nadie sabía lo que Dios estaba haciendo. Él llevando la angustia en su corazón todos los días, pero siempre con la esperanza que por fe un día Dios va a cumplir el sueño que Él me dio. Eso es la razón que cuando el corazón está angustiado, el único remedio, ¿cuál es? Esperanza divina. Y vamos a terminar este mensaje hablando sobre esa esperanza divina según Cristo Jesús. Por todas partes esa palabra está. Voy a dar algunos ejemplos. Isaías 33:2. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Te hemos esperado. Sé su fortaleza cada mañana. Nuestra salvación también en el tiempo de la angustia. Salmo 59:16. Pero en cuanto a mí, cantaré de tu fuerza. Sí, cantaré con alegría de tu misericordia. Por la mañana, porque tú has sido mi baluarte y un refugio en el día de mi angustia. Salmo 106, 44 al 46. Sin embargo, él miró su angustia cuando oyó su clamor y se acordó de su pacto por ellos y se arrepintió conforme a la grandeza de su misericordia. También los hizo objetos de su compasión en presencia de todos sus captores. Pasó en la vida de José, ¿no? Dios dándole a él compasión en medio de ¿quién? Sus captores. Vamos a seguir hablando del Nuevo Testamento. 1 Pedro 1, 6 a 7 dice lo siguiente. En esto, Pablo dice, refiriendo al poder de la salvación de Dios, os alegráis mucho, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, habéis sido angustiados por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, siendo más precioso que el oro, que es perecedero, aunque probado por fuego, puede resultar en alabanza, ensangrentado y honor en la revelación de Jesucristo. Precisamente lo que José sufrió. Dios enviándolo a él por las pruebas, ¿para qué? Para que él pudo de verdad entender el sufrimiento y también entender cómo confiar únicamente en Dios, no en los sueños. ¿Esperanza en Dios? Sí. ¿Esperanza en lo que Dios hizo con esos dos oficiales, cumpliendo con exactitud los sueños de Dios? Por supuesto que sí. Pero lo que Dios estaba haciendo era algo más grande que simplemente cumplir un sueño en la vida de José. Era enseñarle a José lo que aprendimos de Jeremías 17, confiar únicamente en Dios. Y que la confianza de José era únicamente Dios. Y tenemos que leerlo. Por favor, busquen en sus Biblias Jeremías 17, 7 y 8. Dice el texto, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hundan en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni teman los largos meses de sequía. Sus ojos están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¡Wow! ¿Se refiere a José, sí o no?
Otra vez, iglesia, ustedes entienden lo que Dios está enseñándonos. José aprendió cómo confiar en Dios, no en él mismo ni el favoritismo de su papá Jacob, cómo tener su esperanza únicamente en el Señor, y luego Dios produce un gran cosecha por 7 años y luego 7 años de hambruno con nada. Era uno, dice el texto, hambruno extremo en todas partes del mundo. Pero dice, en medio de este tiempo, dice Jeremías en 17, que hay fruto en abundancia. Por 7 años de hambruno hubo fruto en abundancia. No son de la cosecha física, pero ¿qué? La vida espiritual de José. ¿Por qué? Aprendió cómo confiar en Dios en medio de la angustia. Para él pasó 12 años. Para mí, puedo decir, mi crisis en mi vida pasó por 7 meses, cuando yo estaba tan angustiados que ni siquiera puedo mencionar con palabras. Pero más que eso, yo puedo decir, de cuando yo tenía 10 años, la muerte de mi papá, divorcio, el cáncer de mi mamá, hasta más o menos 21 años. Durante 11 años es cuando básicamente yo pasé en crisis. Mi corazón angustiado todo el tiempo. Aún en el instituto bíblico, en la universidad, no estaba como antes, de siempre estar en una crisis, en ataques de pánico y sudor frío, pero sí todavía pasó. Por los 11 años todavía yo estaba en medio de una gran prueba muy larga. Pero es interesante, en Lamentaciones capítulo 3 dice que es bueno que el hombre lleva el yugo en su juventud. Es igual como la vida de José, ¿sí o no? Lo que Dios hizo en mi vida. Y cuando ustedes escriben la línea de vida personal, ustedes son diferentes que José. O Dios trabaja igual con sus hijos. Tal vez no es una cárcel literal, bueno, por algunos sí. Había un hombre en el primer servicio que literalmente era una cárcel. Pero Dios ama a sus hijos incondicionalmente, ama a todos sus hijos iguales, ¿sí o no? O Dios amó a José más que Él te ama a ti. Entonces, si Dios trabaja así en la vida de José, no con los detalles exactos, por supuesto, somos totalmente distintos cada uno de nosotros, pero el patrón es igual. Cuando ustedes escribieron su línea de tiempo, ¿ustedes descubrieron cosas interesantes o no? No había una reacción muy fuerte. ¿Descubrieron cosas interesantes o no? De tanto entrenamiento, práctica y conversaciones que Tania y yo hemos tenido, aún sobre el tema de contacto divino, ella haciendo estas prácticas de nuevo, salió un contacto divino en secundaria en su iglesia. Una mujer que realmente Dios usó como contacto divino para llevar ella y su gemela a dirigir alabanza y cantar en frente de la iglesia. Antes de esta mujer no hubo nada, ni interés, ni conocimiento de cómo cantar en público o tener ni siquiera un deseo para hacerlo. Pero por esta mujer, Dios la usó un poco escondida. No era tan como fuerte o obvio. Pero ayer Dios reveló a la vida de Tania que era ella. De que Dios usó para contacto divino, para llevarla a ella a cantar en público, en frente de la iglesia. Entonces, haciendo este tipo de dinámicas, tareas, sí vale la pena, ¿sí o no? Mirando el cuadro grande de no son de momentos de crisis en mi vida, pero momentos de contacto divino, cuando Dios mandó fulano para compartir el evangelio contigo. Todo fue bajo un plan soberano de Dios. Igual como Dios estaba trabajando en la vida de José, quebrantarlo a él de toda su prepotencia y autoconfianza para poner solamente su mirada en Cristo. Amén. Dios ha hecho lo mismo con ustedes. Aunque alguien comienza en la iglesia,
siendo una persona religiosa, moral, Dios tiene que quebrantar a la persona de su religión, de su moralismo, para poder salvar a la persona. ¿Cuántos latinos que dicen que son cristianos, que yo he hecho la pregunta, ¿mereces el infierno? Y todos, y saben la Biblia, leen la Biblia. ¿Cuántos me han respondido que no? Wow. ¿No mereces el infierno? No. ¿Mereces el cielo? Bueno, sí, más o menos. Pero mereces el infierno. Y yo haciendo la pregunta varias veces. Y siempre la persona respondiendo que no. Tal vez 17 años, José, si él hubiera escuchado esta pregunta, él hubiera dicho que no. Después de 12 años en la cárcel, que sí. Dios quitó todo, como leemos en Jeremías, para que Dios era su única esperanza y su única confianza. Tal vez, yo puedo estar equivocado, pero por eso tal vez Dios por fuerza le hizo a él esperar 2 años más. Después de los sueños fueron cumplidos de los 2 oficiales para probar José. José, ¿estás confiando que estos 2 sueños salieron cumplidos o estás confiando únicamente en mi persona? Por eso 2 años más. ¿Qué nivel, iglesia, de desánimo? Y no es que alguien puede pensar que, podemos ir al siguiente capítulo porque va a salir de la cárcel. Entonces yo quiero escuchar el parte bueno. Y así nosotros hacemos. No quiero enfocarnos en la parte feo. No. Sí vamos a enfocarnos en la parte feo, porque eso es la vida real. Los 12 años en la cárcel no podemos tratar como una manera liviana. Qué triste. Pasó 12 años en la cárcel. Pero ahora Faraón tiene los sueños y va a sacarlo de la cárcel. Vamos a hablar sobre todo el bonito. Eso es la iglesia en Latinoamérica. Todos hablan de lo que es bonito, pero no hablan nada de lo que está pasando en la casa. De los pleitos y las tragedias en la casa. No puedo aguantar y me da, voy a ser honesto, ganas de vomitar cuando las mujeres están dirigiendo las iglesias en Latinoamérica diciendo aleluya, 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 cuando odian sus maridos. Y el hombre no ha estudiado la Biblia ni sabe la Biblia. El pastor cuando sube dando promesas falsas a las personas y diciendo aleluya, aleluya, porque no ha estudiado, no tiene nada que decir. Eso no es de verdad liderazgo espiritual, es liderazgo falso. Eso no es ser auténtico, real y crudo, o cruda, mejor dicho, con el pueblo de Dios para tocar la vida real en todo su realidad fea. 12 años. Si la palabra de Dios está explicando esta historia, esta vida de José, 12 años pasando en la cárcel, ¿debemos pasar rápido a esta parte o debemos quedarnos por un tiempo más largo? Porque muchos de ustedes han pasado por cosas parecidas por muchos años. Y muchos de ustedes salen todavía con corazones angustiados y con mucho desánimo. Cuando leemos estas historias, reconocemos los patrones, amén. Y cuando hacemos la tarea en la casa de escribir la línea de tiempo, también reconocemos patrones. Cuando yo reconozco los patrones en la Biblia y los mismos patrones en mi propia vida, la persona sale con ojos divinos, ¿sí o no? Bueno, 2 aquí están convencidos. Esa parte no sé si están convencidos. ¿Dios abre sus ojos a ver el mundo espiritual o no? Si no, ustedes simplemente van a pensar, eso pasó por casualidad. No, pasó porque Dios te ama. Por eso ese hombre llegó. Todavía me da risa en la soberanía de Dios. Debe ponerlo, Joaquín, en tu línea de tiempo. Cuando salió borracho y terminó en México. Eso es salvaje esta historia. También debe estar en la línea de tiempo, ¿no? Y poner en el título, Dios tiene humor.
Y allí, porque Dios usa todo para llevarnos a los pies de Cristo. Cosas que otros hacen y cosas que nosotros hemos hecho para quebrantarnos del yo. Y como lo que vamos a leer en el fin del mensaje, wow, qué precioso es cuando aprendimos la lección de no poner los ojos en nosotros mismos, únicamente en Cristo Jesús. Y aunque decimos amén, pero no lo hacemos. Rápido sabemos que esa es teología correcta, pero muy lento para hacer eso lunes a sábado. Demasiado lento. La gente aquí es más moralista que verdad, que son cristianos de verdad, amén. La gente aquí es muy nice, pero no son personas de verdad amables. Porque no entienden el evangelio. Personas que sufren angustia del alma, que les lleva a los pies de Cristo, son las personas que aman y tienen compasión con a los demás, ¿sí o no? Interesante, Santiago usa la misma palabra, Santiago 1:27. Escuchen por favor. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus angustias o aflicciones, puede traducirlo así, y guardarse sin mancha del mundo. Las personas que nunca sufren angustia del alma, del espíritu, nunca tienen compasión con los que están sufriendo angustias por sus circunstancias como viudas o huérfanos. ¿No está? Alguien que sufre en la carne está sufriendo angustia de alma. ¿Qué piensan ustedes? No necesariamente. Si yo voy a sufrir angustia de mi alma, es provocado por el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas que ustedes han conocido, levanten la mano, que han sufrido enfermedades graves de cáncer o otras cosas y accidentes fuertes, crisis grandes, pero no es angustia del alma, no llegan a los pies de Cristo? ¿Vale la pena este sufrimiento? ¿O fue una pérdida? Totalmente una pérdida. Para sufrir bajo la voluntad de Dios, yo tengo que sufrir el angustiado por mi espíritu que está produciendo, ¿qué? Dios sacando lo malo y metiendo lo bueno. Yo tengo que pasarlo. Si no, jamás voy a construir el reino de Dios, jamás voy a tener compasión con los que han sufrido. Interesante, José. En el 7 años de hambruna, de que la gente sufriendo tanto, porque era, dice, extremo. La gente llegó al punto de vender todo y diciendo a José, también cómpranos a nosotros como esclavos para que podamos sobrevivir a ese desastre. Y 2 veces José, ¿qué? Les negó. Él hizo contratos de negociaciones para guardar la libertad, el autorrespeto y también el autoestima de las personas, sin meterles a ellos como esclavos. Él fácilmente pudo haber hecho todos como esclavos y la gente anhelando eso para tener la seguridad y protección de él. Y él dijo que no. Interesante, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque cualquier faraón en este momento, en toda la historia de la humanidad, con mucho gusto voy a hacerles esclavos. Eso me beneficia a mí, ¿sí o no? Tengo más control, más eficiencia, más poder sobre toda la nación. Por supuesto, quiero hacerles esclavos. ¿Y ustedes están ofreciendo? Ok. Voy a hacerlo. Pero 2 veces él dijo nada. Solamente hizo más negociaciones con ellos para otra vez guardar sus vidas y su bienestar. ¿Por qué? Porque José sabe la maldad, el sufrimiento, el dolor de ser un esclavo. Y él no lo permitió a ese pueblo. El mismo pueblo que puso a Israel en esclavitud. La misma compasión que José tenía con los egipcios,
los egipcios no tenían con ellos. Así es la vida, ¿sí o no? Pensando en dos hojas que ustedes tienen en el boletín, ustedes deben sacar si la línea de tiempo personal es igual como la semana pasada, pero mucho más simple para que puedan llevarlo en sus Biblias y si es necesario hacer tu línea de tiempo más simple para recordar más cosas. Pero ahora, después de hacer la línea de tiempo personal, es hacer el embudo de la alineación divina. Primero es el Evangelio, eso es primordial. Después es construir el reino de Dios y entender que la única manera para comenzar este propósito de Dios para tu vida es según lo que enseña la Biblia. Compañerismo de la iglesia local, meditando en la palabra de Dios, sirviéndonos unos a otros, oración, silencio, soledad, responsabilidad mutua y transparencia. Dentro la iglesia de Cristo, todos alimentando el embudo con lo que es de Dios, no lo que es de la carne ni el mundo. Ahora, en los dos lados, ¿cuáles son las dos palabras claves? Alineación y simplicidad. Quiero tocar simplicidad primero. ¿Cómo sería vivir en este país, o en México, o en Honduras, en 1842? ¿Sería una vida complicada o una vida simple? Sin celulares, sin internet, sin todos los medios, sería una vida muy simple. Pero aún una vida simple, el pecado se complica todo. ¿Nosotros somos expertos en complicar la vida o necesitamos ayuda de otros? Si yo recibo un plan sencillo, una tarea sencilla, yo soy bueno en complicar la tarea, ¿sí o no? Porque nuestra tendencia como pecadores es hacer al revés de 1 Samuel 15:22. Dios desea obediencia y no sacrificio. Obediencia, una vida simple. Sacrificio, una vida súper complicada. Yo estoy haciendo todo por mi propia fuerza, de mis propios deseos o pensamientos de inteligencia, en lugar de hacer las cosas de la manera de Dios. Eso significa lo que ustedes ven en los dos lados del gráfico, lo que tiene que salir del embudo, lo que tiene que meterse dentro del embudo. La primera cosa que tiene que salir es que lo que es bien, lo que no es lo mejor. Eso puede estar algo confuso. ¿Por qué yo no debo desear las cosas buenas en mi vida? Solamente debo desear las cosas correctas de la vida. Las cosas que son correctas salen de la Biblia. Las cosas que son buenas salen de religión o mi propia carne. Entonces, Dios tiene que eliminar las cosas buenas de mi vida para que yo me meto en las cosas correctas. Yo he usado este ejemplo muchas veces, pero voy a usar el ejemplo de nuevo porque es súper fácil. Si estoy en discusión con mi esposa y es una discusión fea, y yo no quiero regresar a la casa y pedirle a ella perdón, en lugar de hacer eso, quiero sentirme justificado y más espiritual, más moral, más piadoso que ella. Yo salgo a evangelizar un vecino que yo veo que está afuera trabajando. Este momento de evangelizar y predicar el evangelio a mi vecino le glorifica a Dios. Porque estoy en pecado. Estoy sacrificando en lugar de obedeciendo. Y eso es lo que muchos lo hacen. Y es un patrón que es casi diario en nuestras vidas si Dios no nos cambia. Si no nos convence de la maldad, de moralismo, nosotros vamos a seguir en la vida moral. Es como uno que pasa muchos días borracho y se siente tan culpable por su licor, problema de licor, se mete dinero extra en la caja de enfrente o en la canasta. La persona está, ¿qué?
sacrificando en lugar de ser obediente. Esta tendencia de nosotros pasa todos los días. Entonces, mi trabajo es orar para que Dios abra mis ojos para reconocer cosas buenas que yo hago, pero no son las cosas correctas. Otro ejemplo, Moisés, cuando era el juez de todo Israel, era extremo, exhausto era Moisés. ¿Era algo correcto para él o algo bueno? Ustedes no saben la historia. Era algo que bueno, pero no correcto. Se convirtió en algo malo. Por eso su suegro llegó, Moisés, está mal lo que estás haciendo. Tienes que nombrar jueces para dividir Israel, porque ningún hombre puede llevar la carga que estás llevando. Jetro le enseñó a Moisés cómo ser un líder de verdad y delegar todo. Moisés salió de hacer cosas buenas, sacrificando, a hacer cosas correctas y tener el gran alivio. Algunos de ustedes como padres cometen el mismo pecado de Moisés. Ustedes dan mucho azúcar y mucho tele y teléfono a sus niños y después no les disciplina y se sienten mal por no disciplinarles o explotar y perder control porque has pasado tanto tiempo dándoles azúcar y tele y teléfono. Pensando que no es malo, no es pecado, pero no es lo correcto y por eso produce consecuencias. Entonces, tenemos que pensar bien qué estoy haciendo yo para meter cosas en mi vida, mi embudo, que son cosas buenas, pero no son cosas correctas y Satanás me engaña. Me engaña. Entonces, eso requiere mucho la sabiduría de Dios. Podemos pensar otra vez en la familia. Es bueno cuando el hombre trabaja dinero extra o horas extra para proveer dinero extra para la familia en lugar de pasar tiempo específico con su esposa. Es algo bueno porque está trabajando para la familia, amén. Todos van a aplaudir eso. Y hasta que el hombre puede pensar, eso es lo que mi esposa quiere, cuando no quiere eso ella. Ella quiere que el esposo está pasando tiempo especial con ella. Pero es bueno ganar dinero para proveer la comida por mi familia, amén. Pero cuando es demasiado, ya se convierte en algo malo, pero porque no es lo correcto. Entonces yo tengo que pensar y analizar bien qué decisiones estoy tomando. Lo que más tiene que salir son cosas de materialismo, ambiciones egoístas, estrés basurero. ¿Qué significa eso? Estrés que está en su vida que no debe existir. Por eso se llama estrés basurero, porque cada uno de nosotros tenemos estrés normal. Y si no hay estrés en la vida, tú vas a morir. Físicamente es la verdad. El cuerpo necesita un nivel de estrés para poder sobrevivir, amén, y funcionar. Si tus huesos no tienen estrés del peso y caminando todos los días, ¿qué va a pasar a los huesos tuyos? Van a quebrantarse y van a morir. Tienen que caminar para que los huesos tienen suficiente estrés para mantenerse fuerte. Eso es ciencia normal. Pero cuando es estrés basurero, son cosas que estoy haciendo que no son cosas que le agrada a Dios. Son cosas que yo estoy haciendo para sentirme en control de mi vida. Pero no es lo que Dios quiere. Cuando yo suelto estrés basurero, yo estoy soltando el control, estoy tomando un paso para confiar más en Cristo Jesús únicamente. Entonces, de mantenernos en el estrés basurero, nos hace sentir que estamos en control, pero está lastimando nuestros corazones, está quitando paz de nuestras vidas. El otro lado, bueno, hablando de desorden, distracciones, estatus y sueño americano, todo eso tiene que salir del embudo. Muchos latinos se trasladan a los Estados Unidos por el sueño americano, ¿sí o no? Es una tontería. El dinero no puede satisfacer nada.
el otro lado, lo que tiene que estar dentro es lo correcto, la voluntad de Dios, diseño divino, deseos secretos, también pruebas y tribulaciones. Todo es un paquete. Pero lo que sí tengo que entender es que el diseño divino de Dios para mi vida y los deseos secretos en mi corazón están uno solo. Dios te diseñó para tener ciertas habilidades, ¿sí o no, iglesia? Recuerden que hablamos de las habilidades que Dios les ha dado a ustedes. También la competencia, carácter, que tienen que tener competencia en cómo trabajar y también carácter, integridad. Las dos cosas tienen que estar siempre juntos para que una persona tenga éxito. Pero los deseos secretos son cosas muy dentro, muy profundo dentro de ti, que Dios ha puesto antes de tu nacimiento, que Él quiere que tú vives y experimentas en tu vida, combinado con la construcción de su reino y únicamente por la construcción de su reino, jamás aparte. Si yo creo de verdad en seguirle a Cristo y ser discípulo de Cristo, yo voy a querer construir su reino, amén. Si yo digo que yo soy cristiano, pero no tengo interés en construir el reino de Dios, no soy cristiano. Soy bastardo, 100%. Tiene que ser la misma cosa. Si no, soy mentiroso. Y cuando yo pienso en los deseos secretos que se realizan, están satisfechos dentro de Cristo Jesús, cuando uno dice que sí, yo voy a servirle al Señor con toda mi vida, es inmediatamente cuando Dios comienza a dar a la persona gran regalo de los deseos secretos. Para mí, cuando yo decidí, yo tomé la decisión ser misionero y servirle a Dios en el campo misionero, lejos de mi propia familia y mi área de nacimiento, yo nunca hubiera imaginado el gran gozo y deseo de mi vida cuando yo estaba en la Amazonia matando cocodrilos con una lanza en medio de la noche, en la madrugada, con indígenas a mi lado con machete. Pero yo estaba feliz. Y con todas estas experiencias, Dios estaba, después de tanta tribulación en mi propia vida, Dios comenzó a, después de pasar las pruebas, gloria a Él, amén, comenzó a, ¿qué? Abrir mi corazón y mi vida para experimentar los deseos secretos. Yo comencé a tener experiencias de aventuras que yo nunca hubiera tenido, separado de haber respondido el llamado para construir el reino de Dios en el campo misionero. Y otra experiencia durante este tiempo es que salimos en una autopista en las montañas, en la jungla, pero en la parte superior de una área plano de una montaña. Y era una autopista muy corta, entonces el piloto misionero tiene que usar la caída para poder tener suficiente aire para volar, porque el avión pudo no caer y nosotros todos muertos. Pero para poder agarrar el aire, el piloto tenía que caer para que el avión pudo agarrar el aire para después luego subir rápido. Y así nosotros, yo era soltero y otros dos misioneros mayores con familia, y ellos por supuesto nerviosos, yo estaba feliz. Cuando salimos de caída de la autopista en la jungla, después ¡bum! Y yo estaba otra vez, yo quería eso. Y estamos volando arriba de la Amazonia, yo estaba impresionado de la creación de Dios, de una jungla tan masiva que ni siquiera uno puede poner en palabra. Tiene que verlo, pero una foto no vale la pena. Y estamos volando y un arco iris muy impresionante que está saliendo sobre toda la jungla de la Amazonia. Y el piloto me enseñó algo de cortar la altura rápido sin perder velocidad. Tocando una de las alas del avión, así doblando para caer rápido sin perder velocidad. Y él lo hizo una vez, es cuando el estómago se mete por la garganta. Eso fue salvaje, mejor que cualquier ride
de Disney World o Disneyland o cualquier parque de diversiones en los Estados Unidos o en otra parte del mundo, yo le pide a hacerlo otra vez. Y él está, ok. Él pensaba que fue divertido también, pero los dos otros, ¿por qué ellos están allá? Porque tenían familias, estaban preocupados, pero yo estaba feliz. Y otra vez Dios consolando mi corazón después mucha tragedia en mi vida. Y muchos dolores que yo pensé que yo nunca, honestamente yo pensé que yo nunca iba a sobrevivir. Pero otra vez la línea de tiempo, ¿no? Dios planificó todo. Dios usando la obra en su reino para sanar mi corazón. También para prepararme para cosas más grandes. Por eso el diseño divino, ustedes necesitan entender cómo Dios me creó y con qué propósito Dios quiere usarme para construir su reino. Si tú no sabes eso, vas a ser un cristiano perdido. Vas a llegar aquí tal vez todos los domingos, pero no vas a hacer nada excepto calentar la silla. Porque no sabes el diseño divino de Dios. ¿Por qué Dios te puso en este mundo? Con un propósito específico para construir su reino. Si no haces eso, jamás vas a ser feliz, jamás vas a tener paz, jamás vas a tener satisfacción. Nunca va a pasar. No puedes ser separado del reino de Dios y construyendo, trabajando por Él. Por eso, ¿cuántas personas llegan a la iglesia por 10, 15 años y son las mismas personas sin cambio? Llegó al primer año durmiendo durante la prédica. Después de 10 años todavía dormidos durante la prédica. Primer 6 meses sentado sin hacer nada. De vez en cuando asistiendo a grupo pequeño. Pero siempre con quejas, siempre con problemas, siempre sus ojos en ellos mismos. Después de 10 años, la misma gente calentando la misma silla sin cualquier cambio. Y después de eso, esas mismas personas me llaman a mí, pastor, estoy mal, si puedes reunir conmigo, por favor. Por la gracia de Dios, yo lo hago, Pastor Nick lo hace, pero dentro de nuestros corazones estamos pensando, ¿qué? Ninguna reunión con el pastor va a resolver tu desobediencia. Ni realmente vale la pena reunir contigo. ¿Por qué? Porque la gente prefiere su autocompasión. Prefiere el endurecimiento de corazón. Realmente no tiene interés en construir el reino de Dios. Mira, algo interesante, Hebreos 12. Dice, por favor, escuchen. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la fe, de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Eso lo hacemos al fijar la mirada en la iglesia, en mi trabajo, en mi conducta, en mis palabras. No, dice en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Por qué eso es tan importante? El gozo, por la gratitud, Jesús pudo enfrentar la cruz. Igual José enfrentando 12 años en la cárcel con la esperanza divina que un día Dios va a liberarme. Y por eso produciendo tanta gratitud en él. Si Jesús aprendió esta gratitud, igual nosotros tenemos la misma tarea. Porque en el fin de este capítulo, y voy a terminar con este texto, tengan cuidado de no negarse al escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles.
¿Recuerdan el embudo? Quitando lo temporal, quitando lo que no es de Dios, lo que es temporal, 100%, poniendo lo que es del reino inconmovible. Seamos, ¿cuál es la palabra? Agradecidos. Con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Dentro de la cárcel, Dios se puso más grande o más pequeño para José. Más grande. ¿Tiene sentido común? No. Y la gratitud se produce cuando Dios está alineando nuestras vidas por medio de pruebas, dificultades y también corrigiéndonos mucho para quitar lo malo, quitar lo bueno y poner lo correcto. Y lo correcto es Cristo Jesús. Haciendo nuestras vidas simples, alineando nuestras vidas con la misión de construir el reino de Dios. Únicamente Dios puede hacer esta obra, amén. Iglesia, ¿cuál es tu rol? ¿Tratar de sacar su lista? ¿Tratar de controlar más tu vida? ¿O tu tarea es someterse y soltar? Es soltar y someterse bajo la soberanía, el control, el poder de un Dios todopoderoso. Por eso Hebreos 12 termina, un Dios, un fuego consumidor, mostrándonos la grandeza de Dios. Eso es lo que estaba pasando en la vida de José. Entonces, ustedes tienen el tiempo de 11 años, 12 años de su vida, cuando Dios estaba dándote duro, cuando tú estabas pasando mucha angustia. Levanta la mano. Puede ser que está pasando todavía hasta hoy. Y espero que tú te sometes bajo la mano poderosa de Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, que podemos salir hoy diferente. Que en lugar de seguir con el mismo patrón, la misma terquedad, el mismo sacrificio, que podemos, Señor, ser obediente, hacer lo correcto en lugar de hacer lo bueno. Solamente tú puedes, Dios, darnos el discernimiento para saber cuál es y dónde están los engaños en mi corazón. Porque, Señor, hay personas aquí que están llegando por meses y meses y no hacen nada para tu reino. Todavía están metidos, Señor, con sus problemas graves. Porque sus ojos están puestos en ellos mismos, en lugar de poner sus ojos en ti. Señor, que podemos salir acá, tomar la decisión de voluntad libre. Dios, de hoy adelante, yo voy a poner mi mirada en tus ojos, en tu persona. No me importa lo que a los demás piensen de mí. No importa las consecuencias. Yo voy a obedecerte. Y si tengo que vender mi carro, si tengo que cambiar trabajo, si tengo que moverme, yo voy a hacerlo para complacerte, Señor. Yo no quiero llevar el peso que tú no quieres para mí. Yo quiero llevar el yugo únicamente que es de ti. Yo quiero esta vida simple. Yo quiero que mi vida está alineada con el propósito divino. La razón por qué tú me has creado, Señor. Para estar aquí sobre la tierra, para cumplir el propósito divino de tu llamado. No de mis gustos, no de mis placeres. Porque únicamente tú, Señor, sabes cuáles son los deseos secretos de mi vida. Yo confío en mi Dios, quien me ama mucho más de lo que yo puedo amarme a mí mismo. Yo confío en mi Dios, mi Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por ver el sermón de hoy. Si quieren otros, vayan a la página web de YouTube donde pueden encontrar cada sermón cada semana. Gracias. Recuerde, por favor, pone like y subscribe. Bendiciones.